en Ampliamente estamos haciendo una radiografía de lo que va a ser este 2026 en función de distintos elementos para el análisis en el escenario internacional, conflictos, procesos electorales, la tensión entre los distintos actores de poder y sobre todo resaltar el papel de las grandes potencias como grandes actores geopolíticos en un escenario internacional que, como ya les hemos venido diciendo, ha cambiado. El orden liberal que imperaba hasta ahora dirigido por el multilateralismo y el derecho internacional se ha fragmentado y ahora estamos en presencia de una nueva época en el sistema internacional donde el realismo, donde el poder está marcando la pauta. Ya escuchaban el resumen que hacía Dylan Pereira, analista internacional, sobre lo más importante de este 2026, lo que hay que seguir, a lo que hay que ponerle atención. Pero también es oportuno e importante revisar conceptos claves. Ya le explicamos a usted en una edición anterior lo que es una esfera o una zona de influencia. No es un concepto nuevo, pero con este cambio en el orden internacional ha vuelto o se ha incorporado en la opinión pública este concepto que es importante para entender cómo se está moviendo el mundo, cómo Estados Unidos, como China, como Rusia están asegurando sus zonas de influencia, asegurando además recursos estratégicos, y esto será parte de lo que dictará el recorrido de este 2026 desde la base hasta la superficie. Seguimos entonces en este análisis con Dylan Pereira. Dylan, también importante, está Dylan conectado con nosotros desde Portugal, importante revisar precisamente el papel de las grandes potencias, revisar esta relación, ¿no?, entre lo que es el poder y lo que es, por otra parte, la cooperación, la tensión que hay en estos dos elementos, en esta transición que está experimentando en el sistema internacional. Ya muy bien lo decía en el foro de Davos el primer ministro canadiense, que daba por muerto el orden liberal, y esto implica muchas cosas que es oportuno analizar. Entonces aquí, Dylan, revisar un poco el papel de las grandes potencias y cómo esto se puede expresar a lo largo de los próximos meses. Así es, Nastasia, sin lugar a dudas estamos transitando de un sistema internacional basado en la cooperación internacional, en un orden basado en reglas y en el derecho internacional hacia terreno desconocido. Sin lugar a dudas esto genera alarma, sobre todo en aquellas entidades que siguen defendiendo el multilateralismo, por supuesto Naciones Unidas, pero también actores globales como la Unión Europea. Vemos que la política arancelaria del presidente Trump ha generado una disrupción, sin lugar a dudas, en los sistemas de comercio global. La política de establecer tariff a gran parte de sus incluso aliados tradicionales como mecanismo de presión de política exterior genera una ampliación de esta guerra comercial que había iniciado en su primer mandato respecto a China, pero que sí, a pesar de ello, el 80% del comercio global sigue siguiendo las reglas establecidas por la Organización Mundial del Comercio, pero esto es una tendencia que no puede asegurarse en los próximos años de continuarse el comportamiento actual de actores como Washington y las medidas de reciprocidad que algunas capitales estarían dispuestos a imponer, incluyendo el caso de Pekín. Esta nueva bipolaridad que se está asentando y cristalizando entre Washington frente a Pekín tiene consecuencias en todo el escenario geopolítico global, y hemos visto cómo este retorno de perseguir las zonas de influencia, las llamadas zonas de influencia en la geopolítica por parte de las grandes potencias se sigue perpetuando. En el caso de Estados Unidos, su nueva visión de seguridad nacional, su nueva doctrina de seguridad nacional, bautizada como la doctrina Monroe, basada en este recuerdo a la doctrina Monroe de finales del siglo XIX, pues ve una influencia innegable y una ambición de conquista de supremacía política, social y económica en el hemisferio occidental, incluso mermando las relaciones clásicas transatlánticas que han sostenido a un sistema de seguridad en torno a las bases de la OTAN. De hecho, hemos visto cómo el actual secretario general del organismo del Tratado Atlántico Norte, Mark Rutte, antiguo primer ministro de los Países Bajos, han intentado seguir mediando entre Bruselas y Washington.
ya se ha alcanzado gran parte, el 90% de los Estados miembros de la OTAN han alcanzado este target del 5% de su gasto de defensa en torno a su PIB. Sin embargo, sigue siendo muy crítico el presidente Trump respecto a la desproporcionada en su criterio de financiamiento que hace Estados Unidos a la OTAN. Y es cierto que Washington ha financiado más del 70% del presupuesto de la Alianza Atlántica. Sin embargo, en contraposición, Europa y gran parte de los países de la Unión Europea pertenecen precisamente a la OTAN, además de otros aliados claves como el caso de Turquía, han sido esenciales para preservar un sistema de pesos y contrapesos respecto a otras potencias orientales, particularmente Rusia y China. Y vemos que esto se está reconfigurando en este momento. Por otro lado, esta confrontación abierta bipolar de Estados Unidos frente a China abre puerta a las potencias medias a intentar profundizar su rol en la política global. Y esto se demuestra claramente en dos movimientos comerciales y políticos recientes, sobre todo de la Unión Europea. Finalmente, tras 25 años de negociaciones, se ha firmado y aprobado el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, estableciendo la segunda zona económica más grande del mundo que logra reunir a más de 770 millones de personas en un espacio económico común. Esto puede generar un cambio importante en los flujos comerciales de América del Sur respecto a la Unión Europea. Sin embargo, ha sido objeto de profundas críticas, sobre todo del lado europeo. Países como Francia siguen revisando y colocando algunas previsiones para dar el visto bueno definitivo, y ya se ha denunciado, el Parlamento Europeo ya ha denunciado en la Corte de Luxemburgo, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para verificar la constitucionalidad y legalidad de este acuerdo macro. Pero a todo apunta a que podría finalmente abrirse esta nueva zona de cooperación económica que eliminaría los aranceles a más de un 80% de las exportaciones totales de ambos bloques, y esto podría generar una reconfiguración también en la capacidad geopolítica de influencia de la Unión Europea y del Mercosur. En paralelo, vimos recientemente cómo el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fueron los invitados de honor en el desfile para celebrar los 77 años en Nueva Delhi de la Declaración de la República de la India, y se ha firmado también un acuerdo de libre comercio y de cooperación birregional entre la Unión Europea y la India, desbloqueando más de 75 billones de dólares en exportaciones en esta nueva zona comercial. Estos son movimientos que además también otras potencias han acompañado. Vemos cómo el Reino Unido, el primer ministro británico Starmer, se encuentra de visita oficial a China, intentando impulsar un nuevo capítulo en las relaciones entre Londres y Beijing. Y en paralelo también hemos visto este pronunciamiento de varios de los países africanos en intentar continuar acercándose en la agenda de cooperación, sobre todo en términos de infraestructura con China, algo que Washington no ve con buenos ojos y que está intentando contrarrestar. Esto es muy claro en su agenda del Departamento de Estado. Por otro lado, el Medio Oriente sigue siendo el gran punto caldeado de las relaciones internacionales. Se está conformando en paralelo a las Naciones Unidas, al margen de lo que dicta la Carta de San Francisco, esta nueva Junta de Paz, como la ha denominado su fundador, el presidente Donald Trump. Ya se han unido varias naciones: Albania, Argentina, Kosovo, Qatar, Bahrein. Sin embargo, no queda claro todavía cuáles serán los lineamientos fundacionales de esta organización, cuál será su margen de acción y su temporalidad. En principio, se estaba planteando que este nuevo órgano político o de coordinación política y económica tomase las riendas y la supervisión del futuro de la Franja de Gaza en una segunda fase de implementación de la resolución que se había aprobado en diciembre pasado, que sigue el plan de 20 puntos de paz propuesto por el presidente Trump en coordinación con socios regionales como Jordania y Qatar. Pero hoy incluso en algunas declaraciones recientes del presidente Trump, podría establecerse esta Junta de Paz con un scope de acción mucho más amplio que trascendiese incluso Gaza, llegando a sugerir el propio presidente Trump que, pese al terminar su mandato en la Casa Blanca, podría ser presidente vitalicio de esta nueva Junta de Paz, abriendo naturalmente una serie de dudas e interrogantes respecto a cómo puede coordinarse estas acciones respecto a la institucionalidad vigente, que naturalmente debe ser reformada.
Y otro de los puntos más importantes, sin lugar a dudas, a seguir será precisamente lo que suceda con Irán. Hemos visto una masiva manifestaciones por parte de la sociedad civil, sobre todo encabezada por los estudiantes, contra el régimen de los ayatolá que tienen el control político de Teherán desde la Revolución Islámica de 1979 y que lamentablemente hemos visto cómo organizaciones de la sociedad civil denuncian en más de 2.000 las personas fallecidas, asesinadas por el régimen de los ayatolá en estas manifestaciones. Y el presidente Donald Trump ya ha anunciado que se encuentra en camino a el Medio Oriente una nueva flota de portaaviones y de armamento militar estadounidense que podrían derivar en una acción militar contra Teherán. Esto, sin lugar a dudas, sería un cambio, un game changer en las reglas del juego del Medio Oriente. Hemos visto cómo Qatar y Jordania e incluso Israel están involucrados naturalmente en eventualmente mitigar esta acción y poder canalizar vías diplomáticas para sofocar este aumento de tensiones que nos colocaría nuevamente el Medio Oriente en un terreno desconocido de confrontación. Esto no restando, sin lugar a dudas, la importancia y trascendencia del respeto a los derechos humanos que debe privar en Irán y en todo el mundo. Pero es una situación global absolutamente alarmante respecto al deterioro de las democracias a nivel global, respecto al deterioro del cumplimiento del derecho internacional y del cumplimiento de los mecanismos de derechos humanos que deben ser imperativos para proteger la dignidad de la persona humana ante cualquier otra ambición política, social o económica. Ciertamente, Dylan, tensión, confrontación e incertidumbre serán los elementos fundamentales en este 2026 que definirán este año, esta primera parte del mes de enero o el mes de enero que ya está cerrando. Es parte de lo que se había venido anunciando en años anteriores. Distintos analistas internacionales habían hablado precisamente del desgaste del multilateralismo, de la ineficacia de las acciones de Naciones Unidas y de cómo el derecho internacional estaba siendo insustancial para atender los distintos conflictos, las tensiones que está experimentando el sistema internacional. Y esto fue mucho más visible con la llegada de Donald Trump a la administración estadounidense. El año pasado ya cumple un año frente a la presidencia de Estados Unidos con una política exterior que precisamente expresa cómo el mundo está siendo delineado por el poder fundamentalmente, donde el realismo, un asunto que también aquí hemos analizado, está siendo primordial para entender todos estos elementos del sistema internacional, como muy bien allí comentaba Dylan. Las grandes potencias se presentan en un juego de tensión donde cada una busca asegurar su zona de influencia, pero puntualmente Estados Unidos, a través de la acción de Donald Trump en distintos puntos, está siendo mucho más manifiesta esta situación y esta ecuación que está viviendo ahora el sistema internacional en una transición, en un quiebre de sistema, en un quiebre de orden que está dando las pautas de lo que va a ser este próximo año. De esta forma, nos toca despedir esta edición habiéndole presentado a ustedes un panorama de los elementos más importantes a seguir en este 2026, conflicto, tensión y los procesos electorales que van a dibujar el mapa interno, la política doméstica de los países que irán a elecciones, nuestra región, América Latina, una región que está siendo relevante, el hemisferio, para Estados Unidos principalmente, que aplica ahora con Donald Trump en la presidencia una reedición de la doctrina Monroe. Colombia y Brasil irán a elecciones. Esto va a determinar cómo se seguirán moviendo las piezas en nuestra región, la tensión con Irán, la situación en general en el Medio Oriente y cómo cada una de las grandes potencias juega en su zona de influencia. Recuerde que si usted quiere entender un poco más sobre este tema, ya hemos hecho análisis anteriores sobre zonas de influencia, sobre la crisis del multilateralismo y del derecho internacional, y si usted ve allí esos análisis puede entender un poco por qué el mundo se está moviendo como se está moviendo, porque hay países claves en todos estos movimientos, como es el caso de Venezuela, que ya lo explicamos en una de estas
ediciones y a partir de allí usted puede sacar sus propias conclusiones. Como siempre, ha sido un placer que nos haya acompañado esta tarde. Puede comunicarse con nosotros, recuerde, a través de nuestra cuenta en Instagram, Ampliamente GB. Por allí le leeremos con todo el gusto del mundo. Ha sido un placer. Feliz tarde para todos.